personaje de Basilisco en la novela resulta bastante atractivo a los lectores. La verdad es que es un sujeto crucial en la historia, pero aparte de ello es que me permite una serie de artificios muy interesantes. Por ejemplo, dado que es ciego él, no siendo ciego de nacimiento, imagina que sobrevuela a veces escenas. Eso me permite usar un recurso directamente tomado del cine. Estos planos aéreos que obviamente, bueno, pues no son propios de la época, de una época tardorromana. La verdad es que yo siempre he prestado bastante atención al cine. Como espectador no soy un experto, pero sí como creador veo lo que hacen en el cine y todos estos recursos, como por ejemplo el traveling que también he usado, o estos planos aéreos, creo que pueden ser incorporados con mucho provecho, adaptados lógicamente por la literatura, y podemos conseguir efectos curiosos incluso en novelas que en principio estarían muy alejadas de ellas, como es la novela histórica. Pero la novela, la literatura en general es evolutiva, tiene que avanzar, tiene que incorporar nuevos recursos. Por eso sería absurdo tratar de escribir, pese a lo que entienden algunos, como se escribía a lo mejor en los años 40, incluso 60, incluso en el cambio de siglo. Eso es algo que también he pretendido en esta novela, y es otro de los elementos en los que puedo considerarme con justicia contento, puesto que creo que ha dado buen juego y buen resultado.